Hola, ¿qué tal? Saludos a todos nuestros escuchas. Si usted está escuchando este audio, déjeme decirle que estamos grabando el libro Corazones de Fuego, editado por La Voz de los Mártires en Estados Unidos. Debido a la escasez de distribución de este libro en Colombia, tomamos la decisión de grabarlo para que pudiera llegar a los oídos de muchos hermanos de nuestra fe en Cristo. La historia que vamos a leer a continuación se titula Sabina, una testigo del amor de Cristo. La historia de Sabina se desarrolló en Rumania, más exactamente en 1945. Eso fue a finales de la Segunda Guerra Mundial. Si bien sabemos, en esa época ellos eran invadidos por los nazis, pero de esos detalles se van a contar a continuación. Hacemos una reseña geográfica como es la costumbre en todas nuestras historias y podemos ver que Rumania es un país que está ubicado al sureste de Europa y que de acuerdo con el censo de 2016 contaba con 19.71 millones de habitantes. Eso fue de acuerdo al censo de 2016. Entonces, como les decía, Sabina fue una de las 8 valientes mujeres que protagonizaron este libro. Quiero también recordar que todo esto se ha hecho posible gracias al apoyo recibido al Ministerio Rey de Reyes Radio, una emisora en internet que emite desde Medellín para el mundo, en cabeza de los pastores Isaías y Margarita Vázquez, a quienes les agradecemos por su incondicional apoyo. Entonces dice que Sabina, una testigo del amor de Cristo. Los rusos habían expulsado a los nazis de Rumania y ahora eran ellos quienes estaban dando los pasos para controlar todos los aspectos del gobierno y de la sociedad. Su último esfuerzo fue llamar a una reunión a los clérigos de todas las religiones. Los rusos lo llamaron el Congreso de los Cultos. El propósito declarado fue buscar apoyo, pero para Sabina, la táctica no era más que un intento de lograr el control de los líderes religiosos y convertirlos en sí en marionetas del Estado. Sabina era pequeña de estatura, casi 45 centímetros más baja que su esposo Richard, pero tenía un inmenso amor por Cristo. Estaba sentada al lado de él en la reunión y al escuchar a otro pastor prometer públicamente su lealtad a los comunistas que habían invadido su país, le dio un tirón a su esposo en el brazo. ¿No vas tú a limpiar esta vergüenza del rostro de Cristo, Richard?, le suplicó. Tienes que decir algo. Ellos están cumpliendo en el nombre de Cristo. Richard miró a su alrededor, a los delegados congregados dentro del edificio del Parlamento. Era todo un espectáculo. Plena libertad religiosa era el lema que proclamaban los comunistas. Ahogaban por la coexistencia pacífica entre Dios y el comunismo, o más bien, entre Dios y José Stalin, presidente honorario del Congreso. Qué fácil se puede embaucar al mundo, dijo Richard en voz baja. Richard y Sabina se apretujaban entre los 4.000 obispos, pastores, sacerdotes
rabinos y religiosos musulmanes que llenaban las graderías y el espacio central del gran recinto. Musulmanes y judíos, protestantes y ortodoxos, todas las religiones estaban representadas. Hubo incluso un servicio en él practicado antes de que comenzara el Congreso. En él los mismos líderes comunistas se acercaron y besaron las imágenes y la mano del patriarca. Luego comenzaron los discursos. Pertu Groza, quien era sencillamente un títere de Moscú, explicó que el nuevo gobierno rumano apoyaba plenamente las creencias religiosas, cualquiera que ellas fueran, y que continuarían pagando a los clérigos tal como se venía haciendo antes. Más aún, si se aumentarían sus remuneraciones. Una selva de aplauso saludó esta buena noticia. Después del discurso de Groza, vinieron las palabras de respuesta de los sacerdotes y los pastores, uno tras otro. Cuánto les alegraba este aprecio por la religión. El Estado podía contar con las iglesias si ésta podía contar con el Estado. Tan sencillo como eso. Un obispo anotó que 23 de todos los colores políticos que se habían unido a la iglesia a través de su historia, ahora el rojo también entra, por lo que lo hacía sentir muy feliz. Todos estaban felices. Se difundía al mundo esta noticia a través de la radio, directamente desde el recinto del Parlamento. Está bien, dijo Richard, puedo ir y hablar, pero si lo hago, te quedarás sin esposo. Sabina sabía que él tenía razón y que los otros líderes religiosos estaban hablando motivados por el temor y por la preocupación por sus familias, por sus empleos y salarios, pero también reconocía que alguien debía tener el coraje de desenmascarar a los comunistas en vez de llenar el recinto con lisonjas y mentiras. Miró a su esposo directamente a los ojos y replicó: no necesito a un cobarde por esposo. Richard asintió en silencio, con un movimiento de cabeza. Escribió unas palabras en una tarjeta y la envió al frente, indicando que deseaba hablar. Los comunistas estaban encantados. El pastor Richard Wurmbrand, un ministro luteriano bien conocido en todo el país, un funcionario representante del Concilio Mundial de las Iglesias, deseaba dirigirse a la asamblea. De veras, estaban haciendo progresos. Tiempo para la verdad y el coraje. Un tenso silencio se hizo en el recinto mientras Richard andaba el trayecto que lo separaba de la plataforma. Mientras oraba fervientemente por su esposo, Sabina se preguntaba qué estarían pensando la concurrencia. Gracias por este privilegio de unirme a ustedes y de hablar libremente, comenzó diciendo el pastor. Cuando los hijos de Dios se reúnen, los ángeles también lo hacen para escuchar la sabiduría de Dios. De modo
que es deber de todo creyente hablar no a los hombres o a los líderes terrenales que vienen y pasan, sino a Dios, al Creador, y a Cristo, que es el Salvador, que murió por nosotros en la cruz. El ambiente del recinto comenzó a cambiar por completo y el corazón de Sabina se llenó de alegría. Por fin se desviaba la atención de la propaganda comunista para ponerla en Cristo. Su derecho de hablar terminó. Gritó intempestivamente Burduka, el ministro de los cultos, poniéndose en pie de un salto, ignorándolo. Richard continuó animando a sus compañeros líderes a poner toda su confianza en Dios y a obedecerle solo a Él y no a los hombres. El auditorio comenzó a aplaudir. Sabían que Richard tenía la razón, pero fue el único que tuvo la suficiente valentía para decir lo que era necesario. «Corten el micrófono», gritó Burduka a sus subalternos. «Bajen a ese hombre del escenario ya». Cuando la voz de Richard se silenció, la concurrencia comenzó a cantar rítmicamente: «Pastor, pastor, pastor». La reunión se disolvió en medio de un caos total, la cual fue una bendición para Richard, que se escabulló antes de que alguien lo apresara. Sabina se sentó en silencio al observar los acontecimientos. Estaba orgullosa de su esposo, orgullosa por su valor para presentar firme el nombre de Cristo. Pero su orgullo se mezclaba con un sentir de ansiedad al preocuparse por el precio que iría a tener que pagar por hablar en contra de los rusos. Richard y su esposa siempre habrían tenido simpatía por los rusos. A menudo habían discutido la posibilidad de enviar misioneros a predicar el evangelio en Rusia. Ahora Dios nos ha traído a los rusos aquí, concluyeron los dos. Cuando los rusos llegaron a Rumania en el verano de 1944, los dos, que para entonces tenían 31 años, salieron a saludarlos con flores y tratados bíblicos. En su condición de judíos romanos, ambos habían sufrido pérdidas innumerables por causa de los nazis. Toda la familia de Sabina había sido aniquilada en los campos de concentración y a su esposo ya lo habían arrestado 3 veces. Cuando los dos se convirtieron al cristianismo, ambos se dedicaron a trabajar entre los perdidos sin importar sus pecados. En 1944, esta condición los llevó a procurar alcanzar tanto a los nazis que se escapaban como a los comunistas recién llegados. Durante la ocupación nazi, ellos escondieron en su hogar a muchos judíos que escapaban. Luego, cuando fueron los nazis quienes tuvieron que escapar, también los escondieron. Uno de los soldados nazis preguntó a Sabina:
¿por qué siendo judía escondía a un enemigo en su casa? Sabina respondió sencillamente que no tenía enemigos y que Dios amaba a todos los pecadores por igual. Él le dio las gracias junto con la promesa de que la encarcelarían si los nazis recuperaban el poder. Tiempo de comprar. Durante el verano del 44, los esposos disfrutaron de un periodo temporal de libertad religiosa. El anterior dictador rumano, Ion Anistescu, los había llevado a Moscú, luego los regresaron y lo ejecutaron. Con el cambio de situación, los prelados de la Iglesia Ortodoxa que habían ejercido tiranía sobre los judíos y protestantes perdieron su dominación absoluta. La mayoría de los rumanos llegó a pensar que al fin tenían un gobierno democrático, pero Sabina tenía una opinión diferente. Después del Congreso de Cultos, las autoridades no tomaron ninguna medida oficial contra Richard, pero pronto empezaron a llegar simpatizantes, los perturbadores comunistas, para interrumpir los servicios religiosos que dirigía. Semana tras semana, jóvenes con cara de rufianes entraban a la parte posterior de la iglesia para chiflar, burlarse e interrumpir a Richard. Debemos de alegrarnos, dijo el pastor Scholein, quien era pastor decano. Mejor una audiencia alborotada que se interesa que una silenciosa que solo finge escuchar. Luego recibieron la primera advertencia. Sabina estaba trabajando con Richard en la misión de la iglesia cuando un detective entró dirigiéndose a él. El inspector Piosianu dijo al presentarse: ¿Usted es el pastor Richard? Entonces es el hombre que odio más en la vida. Los misioneros lo miraron incrédulos, pero para mostrarles que no hay antipatías, continuó: he venido a darle un consejo. En la sede de la policía secreta hay un grueso archivo sobre usted. Lo he visto. Alguien ha estado dando información en contra suya últimamente. Usted ha estado hablando con muchos rusos. ¿Es eso cierto? Piosianu se frotó sus manos ásperas. Pero pensé que podríamos llegar a un acuerdo, agregó. Por cierta cantidad de dinero, él podía destruir el archivo con la información. Sabina se unió a la discusión y juntos convinieron una suma determinada. Metiendo el dinero en el bolsillo, Piosianu dijo: usted ha conseguido una ganga. El nombre del informante es... no lo diga,
interrumpió con rapidez Sabina. No queremos saberlo. El inspector miró a la menuda mujer con curiosidad. No quería conocer el nombre de quien había llevado esa información en su contra. Si conocían el nombre de la persona, se resistirían contra ella, dijo. Entonces, el pecado sería nuestro. A pesar del pago al inspector, los Woodburn sabían que no podían comprar su seguridad. Esta estaba solamente en manos de Dios. Pero tal vez habían comprado para sí un poco de tiempo y una oportunidad de ayudar en el establecimiento de la iglesia clandestina. A finales de 1947, los arrestos de cristianos ya ocurrían con más frecuencia, y Sabina había perdido muchos amigos que fueron enviados a prisión. Una fría tarde de invierno, estaba en su hogar enferma de bronquitis, cuando escuchó tocar la puerta. Abrió y se sorprendió al ver a Yaklovena, una rusa, doctora en medicina, a quien conocía solo un poco. La doctora no había ido a tratar su enfermedad, sino a entregarle un mensaje crítico. Su cara reflejaba la tragedia mientras le contaba su historia. Venía de un pueblo en Ucrania en donde numerosos líderes cristianos y aún laicos, incluyéndose, habían sido deportados a los campos de trabajo forzados en Siberia, en donde pocos regresaban. Trabajamos para talar los árboles, todos los bosques, hombres y mujeres juntos, dijo la doctora. Teníamos igualdad de derechos. Podíamos morir de hambre o congelarnos hasta morir. La doctora se inclinó para apoyarse en su brazo, dejando al descubierto una mano llena de grandes llagas, y temblando al recordar, dijo: cada día que pasaba morían personas que se derrumbaban debido al exceso de trabajo y a la intemperie sobre la nieve. Un día la descubrieron hablando con otro prisionero acerca de Cristo. Como castigo, la obligaron a permanecer sobre el hielo con los pies desnudos durante varias horas. Debido al castigo, le fue imposible cumplir con su cuota de trabajo, y por esa razón los guardias la golpearon. La mayor parte de los otros prisioneros en el campo murieron debido a las condiciones infrahumanas y a las frecuentes sesiones de tortura. Pero ella se las arregló para sobrevivir. Ahora había venido donde Sabina, no solo para hablarle sobre la tragedia, sino también para contarle la fidelidad de Dios, aún en el campo de trabajo forzado. En medio de su aflicción y de su necesidad, Dios les había mostrado su poder. A Sabina le dolía la cabeza. En vez de reflexionar sobre el milagro, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que tuviera que enfrentar un sufrimiento similar. ¿Qué significaba todo esto?, se preguntaba en sí misma. ¿Por qué esta doctora había venido para contarle todas estas cosas?
Cuando Vera se levantó para irse, Sabina le suplicó que pasara con ella la noche, o por lo menos esperara hasta que Richard regresara, para que también pudiera oír su testimonio y saber lo que le estaba ocurriendo a sus hermanos y hermanas. Pero Vera ya había franqueado la puerta e hizo una breve pausa para decir: mi esposo fue arrestado por la policía secreta. Ha estado en prisión durante 12 años. Me pregunto si lo volveré a ver alguna vez sobre esta tierra. Luego salió. 12 años. Sabina repitió las palabras con estremecimiento. ¿Cómo podía alguien soportar tanto tiempo? Con el aumento de la persecución por parte de los comunistas, se hacía necesario considerar la posibilidad de un escape. Todavía no es demasiado tarde. Sabina comenzó a decir a Richard: todavía podemos salir. Muchos otros están pagando por un miedo de escape. Ella no respondió. Sabía que Richard estaba tan poco inclinado a huir como ella, pero los peligros eran reales. Tenían que pensar en Mihai, su precioso hijo de 8 años, su único hijo. Richard continuó: antes, cuando fui arrestado por los nazis, fui liberado tan solo unas semanas después. Con los comunistas, el tiempo en prisión podría ser de años y años, y podrían arrestarte, Sabina. Y entonces, ¿qué le pasaría a Mihai? Richard había tocado su punto débil. Estaba consciente que si a ambos lo arrestaban al tiempo, Mihai no tendría lugar donde ir. Podría terminar viviendo en las calles, mendigando comida. Esto era demasiado para una madre. Sabina no respondió. Finalmente, Richard le recordó la advertencia que otro amigo le había hecho: escapen por su vida. Les dijo, citando las palabras del ángel a Lot: no miren atrás. La respuesta de Sabina fue otra pregunta: ¿escapar por cuál vida? Entonces fue a su alcoba, trajo su Biblia y leyó en voz alta las palabras de Jesús: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cerrando el libro raído, le preguntó a su esposo: si te vas ahora, ¿serás capaz de predicar sobre este texto otra vez? Por el momento, la cuestión de escapar había quedado zanjada, y pocos meses más tarde quedaría igual. Cesando de existir. La mañana del domingo 29 de febrero de 1948, se dirigía Richard para la iglesia. Al salir, le dijo a su esposa desde la puerta: Sabina, nos vemos allá. Pero cuando ella llegó a la iglesia, aproximadamente 30 minutos más tarde, encontró que al pastor Scholein estaba inquieto en su pequeña oficina. Richard no aparece, le dijo.
Él tiene muchas cosas en su cabeza. Seguramente recordó algún compromiso urgente antes de venir. Pero él me dijo que nos veríamos aquí después de media hora, dijo Sabina con un tono de temor en su voz. Tal vez encontró algún amigo que necesitaba ayuda, dijo el pastor Cholane, pero estoy seguro que él vendrá. El pastor Cholane se hizo cargo del servicio. Mientras tanto, Sabina telefoneó a varios amigos comprobando que Richard no estaba con ninguno de ellos. Sus temores se intensificaron. Esa tarde Richard tenía programado casar a una joven pareja en la iglesia. Ahora no te preocupes, dijo el pastor procurando animar a Sabina. Uno nunca sabe lo que pueda hacer Richard. ¿Recuerda aquella vez en el campamento de verano que salió a comprar el periódico en la mañana y a la hora del almuerzo telefoneó para decir que no regresaría para el desayuno? Sabina sonrió al rememorar el incidente. Richard había recordado algunos asuntos urgentes y pidió a algún amigo que lo llevara a Bucarest. Tienes razón. Debe haber hecho algo parecido otra vez, dijo tratando de darse seguridad a sí misma. El almuerzo del domingo en el pequeño apartamento de los Suburban era generalmente un momento en el que había muchas personas. No es que hubiera mucha comida, pero los cristianos se reunían allí para hablar y cantar. Y para quienes asistían a tales reuniones, eso era lo destacado de la semana. Ahora todos estaban sentados en silencio, esperando la llegada del pastor Richard. El pastor Cholane tuvo que realizar la jornada, incluida la boda y todo lo que implicaba en la tarde. Sabina telefoneó a todos los hospitales y fue personalmente a los servicios de urgencia, pensando qué habría pasado con su esposo. ¿Habría tenido algún accidente? No pudo encontrarlo. Finalmente se convenció a sí misma de lo que tenía que hacer era ir al Ministerio del Interior. De seguro Richard había sido arrestado. Entonces comenzaron las horas, las semanas y los años de búsqueda, de ir de oficina en oficina, de tocar puerta tras puerta, para ver cuál de todas esas se abriría. Sabina pensó en Vera, que había sido separada de su esposo durante los últimos 12 años. También en la tortura que había soportado después de haberle hablado de Cristo a otro prisionero. Una falta de la cual Richard seguramente también sería hallado culpable. Recordó que junto a su esposo le habían dado gracias a Dios porque podían ser testigos de Cristo a los invasores soldados rusos, los mismos soldados que ahora lo tienen en cautiverio. Se había difundido el rumor de que habían llevado a Richard a Moscú, tal como le había ocurrido a muchos otros cristianos, pero se negó a creer que su esposo estuviera lejos. Noches tras noche le preparaba la comida y se sentaba frente a la ventana pensando y esperando. Él vendrá esta noche. Richard no ha hecho nada malo. Pronto será liberado. Los comunistas
no pueden ser peores que los nazis, quienes siempre lo dejaron libre después de una semana o dos. Ella consolaba a Mihai cuando lloraba por su padre. Le dijo que Dios estaba cuidando a su papá y a todos sus compañeros. Juntos oraron, pidiéndole a Dios que lo tuviera seguro y que lo regresara pronto a casa. Pero no regresó. La conversación que había tenido unos meses antes comenzó a perseguirla en sus sueños. Antes, cuando fui arrestado, fui liberado tan solo unas semanas después. Con los comunistas, el tiempo en prisión podría ser de años. Había un conflicto en su corazón. Ellos compartieron un amor que había soportado muchos retos, pero esta vez no sabía cómo podría ella y Mihai seguir viviendo sin él. Después de unas pocas semanas, el pastor Scholem llevó a Sabina donde el embajador suizo, su aliado en el pasado, para pedir ayuda. El embajador Reuwort dijo que hablaría de inmediato con la ministra de Asuntos Exteriores, Anna Pauker. La respuesta de la señora Pauker hacía parte de un guión previamente escrito. La información que tenemos es que el pastor Richard huyó del país con una maleta llena de dinero que se le había confiado para aliviar la hambruna. Dicen que está en Dinamarca. El embajador llevó luego el caso de Richard al primer ministro Groza, pero este repitió las mismas palabras y añadió una cínica promesa. De modo que se supone que el pastor Richard está en una de nuestras cárceles. ¿Se puede probar tal cosa? Si se puede probar, lo libero de inmediato. Tan seguros de sí mismos estaban los comunistas. Tal vez por eso es que se decía entre la gente: una vez que alguien cae en las garras de la policía secreta rumana, deja de existir. Un salvavidas para Richard. Después de varios meses de esfuerzos perdidos, Sabina estaba una noche en la iglesia cuando la llamaron para que atendiera a un extraño que la esperaba en la puerta. El hombre tenía una barba de varios días y expelía un penetrante tufo de brandy. Había insistido en hablar con ella únicamente. «Conozco a su esposo», le dijo a secas. El corazón de Sabina dio un salto. Era la primera vez que escuchaba algo relacionado con su esposo Richard. «Soy un guardia de prisiones y no me pregunte de cuál. Que le baste con saberlo. Soy quien lleva los alimentos. Me dijo que usted me pagaría bien por un poquito de noticias». «¿Cuánto?», preguntó Sabina, no muy segura de que el hombre en realidad tuviera información. Había oído muchas mentiras. «Estoy arriesgando mi pellejo y usted lo sabe». La cantidad que mencionó era inmensa y se negó a rebajarla. El pastor Scholem estaba tan dudoso como Sabina, de modo que le dijo al guardia: «Tráigame unas cuantas palabras escritas por él», y le dio una barra de chocolates
para las provisiones que tenían. Lleve esto de vuelta, tráigame un mensaje con su firma. El hombre salió y el pastor Sholem se volvió hacia Sabina. Eso es todo lo que podemos hacer. No tenemos ni idea si nos está diciendo la verdad o nos está mintiendo. Además, la suma que pide es muy grande. La mujer era consciente de que el pastor no quería que alimentara sus esperanzas para que de nuevo murieran otra vez. Pero 2 días después regresó, se quitó su chaqueta, metió su mano en lo profundo de entre sus bolsillos y le entregó a Sabina la envoltura de la barra de chocolate. La desdobló cuidadosamente y leyó: Mi querida esposa, gracias por tu dulzura. Estoy bien, Richard. El corazón de Sabina aceleró sus latidos. Estaba vivo. Esta sí es su letra, firme y clara. No había posibilidad de error en la tempestuosa esperanza en que comentaban y contenían estas líneas. Él está bien, dijo el guardia. Algunos no pueden soportar la soledad. No les gusta su propia compañía. Otra vez olía brandy. Él les envía cariños. Sabina convino en darle si continuaba llevándole mensajes. Al fin, el hombre dijo: Está bien, pero ustedes saben el riesgo que yo estoy corriendo. Algunos los han condenado a 12 años por hacer esto. El hombre accedió a poner en riesgo su libertad por causa de un amor dividido. Amaba el dinero y el licor que podía comprar con él. Parecía que también amaba al pastor Richard, pues y a veces le daba a escondidas raciones de pan extra. Sabina estaba agradecida por el sacrificio que el hombre estaba haciendo, llevándole sus mensajes. Un guardia borracho se había convertido en un salvavidas para el pastor Richard. Por ahora tendrá que hacerlo: castigar a la familia del prisionero. Las leyes comunistas eran duras. La esposa de un prisionero político no podría obtener una tarjeta de racionamiento. Estas eran solo para los trabajadores. La esposa de un prisionero político tampoco podía trabajar. ¿Por qué no? Porque no tenía tarjeta de racionamiento, por lo tanto no existía. Sabina le suplicó a las autoridades: ¿Cómo voy a vivir entonces? No puedo alimentar a mi hijo. Ese es su problema, no el nuestro. Sabina se preocupaba por Mihai. Desde el arresto de su padre, Richard lo había visto adelgazar por falta de buena comida. Sabía que él todavía sufriría por la pérdida de sus hermanos y hermanas. Los 6 niños huérfanos que sus padres habían acogido después de las masacres efectuadas por los nazis en el este de Rumania. Pero cuando oyeron que los rusos habían decidido redoblar
con refugiados las dos provincias orientales que se habían anexado, Bersarabia y Bucovina, supieron que tarde o temprano les quitarían los niños y los enviarían al este. Otros centenares de huérfanos corrieron con la misma suerte. Sabina pensó que si podía enviarlos a Palestina, en donde el nuevo Estado de Israel estaba por nacer, todo iría mejor para ellos. Así pues, un fatídico día, con tristeza, tomó a los niños para reunirlos con un pequeño ejército de refugiados a bordo de un vapor turco, Balbul. Era duro verlos partir, pero enviarlos a Palestina parecía mucho mejor, que les esperaba un destino desconocido, pero que los pondría bajo la tutela de los rusos si no los enviaba. Pasaron las semanas sin recibir noticia de la llegada del barco. Cada día Sabina estaba más preocupada. Se puso en marcha en una búsqueda internacional, empezando en el Mar Negro hasta el Mediterráneo Oriental. Pero el buque había desaparecido y poco a poco las esperanzas de encontrarlos se fue desvaneciendo. Se llegó a la conclusión de que posiblemente Balbul había chocado contra una mina de las usadas en la guerra o se había hundido con todo lo que llevaba a bordo. El dolor que sintieron fue terrible. Sabina y Richard habían amado a los niños como si fueran sus propios hijos, y Mihai disfrutaba su compañía como si fueran sus hermanos. Cuando Sabina aceptó finalmente la verdad de que los huérfanos se habían perdido, no habló de ello con nadie fuera del hogar. Todas sus creencias fueron sometidas a una dura prueba. ¿Cómo pudo Dios permitir esto? ¿Cómo pudo Dios llevarse a mis niños?, se preguntaba repetidamente. Desde luego que Sabina en su corazón no podía entender, pero tampoco podía culpar a Dios por la guerra y por el odio probablemente que había provocado el accidental naufragio del buque turco. Había muchos niños que habían entrado en su corazón y ella los había amado, y se preguntaba cómo podía superar el dolor causado por su desaparición. En medio de su dolor, se esforzaba por consolar a Mihai, quien lloraba amargamente cada vez que venía a su mente los recuerdos de los niños que se habían criado junto a él, iluminando sus vidas. Lo tomaba en sus brazos y le repetía una historia que con frecuencia escuchó contar a Richard. Se dice que durante la ausencia del hogar de un famoso rabino murieron sus dos hijos. Ambos eran particularmente hermosos y con gran conocimiento de la palabra de Dios. Su aturdida esposa los llevó a su alcoba, cubrió sus cuerpos con una sábana blanca. Esa noche regresó el rabino. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó. Acabo de mirar en el patio y no los veo. La esposa le sirvió un vaso de agua para refrescarlo
Pero el hombre continuó preguntando por sus hijos. No deben estar lejos, le volvió a decir, y le sirvió la comida. Cuando terminó de comer, se dirigió a él. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Mientras estaba afuera, una amiga me confió 2 hermosos diamantes y yo los he cuidado como si fueran míos. Ahora ella me pide que los devuelva. ¿Debo devolvérselos? ¿Qué? Replicó el rabino. ¿Dudas en devolverle a alguien algo que es suyo? No, respondió la mujer. Sin embargo, pensé que era mejor no devolvérselos antes de consultarte. Entonces lo llevó a la alcoba y descubrió los cuerpos de sus 2 niños. ¡Mis hijos! ¡Mis hijos!, se lamentaba el padre a grito. ¡Mis hijos! ¡La luz de mis ojos! La madre se dio vuelta y lloró amargamente. Tras un largo rato, tomó por la mano a su esposo y le dijo: ¿no me has enseñado que debemos ser renuentes a volver a lo que nos ha sido confiado para que lo cuidemos? El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. La historia le servía como un poco de consuelo a Mihai, pero entendió lo que su madre le estaba diciendo y se sintió fortalecido y lleno de coraje. Ahora tenía 10 años y era más alto que los demás niños de su edad. Tenía huesos fuertes y ojo con mirada viva e inquisitiva. En la escuela estaba aprendiendo la lección de ser el hijo de un proscrito social. Mihai amaba muchísimo a su padre y no era fácil para su madre explicarle que se lo habían llevado y lo habían encerrado en una prisión tan solo por ser un pastor cristiano. Y ahora, cada día que pasaba, desaparecían más personas. En una ocasión liberaron a un buen número de prisioneros. Regresaron a sus casas en ambulancias. Mostraban las cicatrices en sus cuerpos, las laceraciones, y hablaban de las torturas que habían sufrido. Cuando se conoció ampliamente el tratamiento que les habían dado, cómo los arrestaron a todos otra vez, Sabina detestaba pensar en los horrores que su querido esposo estaría enfrentando. Oraba por él para que no se desmoralizara y que no traicionara a sus amigos. Él había prometido que prefería morir antes que hacer tal cosa. Pero ¿quién puede decir cuánto puede soportar el hombre? El apóstol Pedro había prometido que no negaría a Jesús. Sin embargo, lo hizo 3 veces.